Belchite era una ciudad tranquila, donde todo parecía vivir en armonía con la naturaleza. Álvaro creció allí, rodeado de paisajes rústicos y tradiciones antiguas que moldearon su visión del mundo. Desde pequeño aprendió a apreciar las pequeñas cosas: el sonido del viento en los olivos, el olor de la tierra mojada después de la lluvia y el calor de las comidas familiares. Era como si toda la ciudad respirara al mismo ritmo lento y constante. Álvaro siempre fue alguien a quien le gustaba observar estos detalles. Le encantaba pasear por los campos al amanecer, cuando el aire era fresco y el cielo estaba pintado de naranja. Pero a los 16 años, algo cambió dentro de él, algo que no podía explicar en ese momento. Su cuerpo, antes fuerte y lleno de energía, comenzó a mostrar señales de que algo no estaba bien. Al principio intentó ignorar los síntomas. El dolor persistente en sus articulaciones parecía fatiga acumulada durante largos días en el campo. La fiebre es baja, solo un resfriado, pasajero. Intentó ocultarlo pensando que pasaría, pero una mañana, al mirarse al espejo, vio algo que lo dejó paralizado. Un extraño sarpullido con forma de mariposa se extendía por su rostro. En ese momento, se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Algo dentro de él sabía que ese sería el día que cambiaría su vida para siempre. El diagnóstico llegó meses después, tras una serie de pruebas exhaustivas y visitas a especialistas. Cuando escuchó por primera vez las palabras lupus eritematoso, sistémico, Álvaro sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Era como si estuvieran hablando de otra persona y no de él. Los médicos explicaron que la enfermedad era crónica pero tratable. Aún así, la idea de vivir con una enfermedad autoinmune por el resto de mi vida era desalentadora. Todavía estaba tratando de procesarlo todo mientras salía de la oficina, sosteniendo folletos informativos en sus manos. En el auto, su madre notó su pesado silencio y puso su mano sobre la de él, diciendo simplemente: «Estamos juntos en esto». Esas simples palabras trajeron algo de consuelo, pero Álvaro sabía que nada volvería a ser lo mismo. En los días siguientes empezó a sentir un miedo real, miedo a lo desconocido, miedo a perder la propia identidad, miedo a no poder volver a hacer las cosas que amabas. Empezó a evitar los espejos, no por su sarpullido facial, sino porque no quería mirar a la persona que veía reflejada allí. Era alguien frágil, vulnerable, alejado de la imagen que tenía de sí mismo. Se preguntaba constantemente si alguna vez alcanzaría sus sueños o si la enfermedad se los robaría para siempre. En los meses siguientes a su diagnóstico, Álvaro se sintió como si caminara por un laberinto sin salida. El LES era un adversario astuto que atacaba cuando menos lo esperaba y dejaba cicatrices invisibles. Había días en los que podía levantarse temprano y ayudar en la granja, pero otros en los que apenas podía levantar la cabeza de la almohada. Esta oscilación constante entre fuerza y debilidad era agotadora no solo físicamente, sino emocionalmente. La fatiga crónica fue uno de los mayores desafíos. No era solo cansancio, era como si su cuerpo pidiera descanso incluso después de una noche completa de sueño. Algunas mañanas se despertaba con una sensación de pesadez en brazos y piernas, como si cargara piedras invisibles. Las articulaciones hinchadas y dolorosas dificultaban incluso las tareas más sencillas, como abrir una puerta o sostener una taza de café. Además, había síntomas visibles que empezaron a afectar su autoestima. La erupción en forma de mariposa en su rostro, que apareció principalmente después de la exposición al sol, le hacía sentir incómodo en público. Empezó a evitar los espejos y a evitar mirarse durante mucho tiempo. La pérdida de cabello durante los brotes también fue un duro golpe, especialmente porque siempre había estado orgullosa de sus mechones oscuros. El impacto emocional de la enfermedad comenzó a acumularse
lentamente, como una tormenta silenciosa que se avecinaba en el horizonte. Álvaro se dio cuenta de que estaba perdiendo partes de sí mismo. El joven enérgico que amaba trabajar al aire libre parecía estar desapareciendo. Comenzó a preguntarse quién era ahora. Alguien que dependía de la medicación para funcionar y que necesitaba medir cada movimiento para evitar crisis. Una noche, mientras intentaba dormir, se encontró pensando en el futuro. ¿Serías capaz de hacer realidad tus sueños? La enfermedad le robaría todo lo que amaba. Estas preguntas resonaban en su mente, pero no tenía respuestas. Su madre, Rosa, notó que estaba más tranquilo de lo habitual y decidió sentarse a su lado en el sofá. Sin decir nada, puso su brazo sobre sus hombros, ofreciéndole un consuelo silencioso que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Álvaro sabía que su familia estaba a su lado, pero aún sentía que cargaba con un peso que nadie más podía comprender por completo. Era como si estuviera atrapado en una batalla interna contra algo que nadie podía ver, pero que consumía cada parte de su vida. Con el tiempo, Álvaro comenzó a darse cuenta de que el LES no solo afectaba su cuerpo, sino también su mente. La constante sensación de cansancio y limitaciones físicas comenzaron a quebrantar su confianza. Se preguntó si algún día podría alcanzar sus sueños o si la enfermedad se los robaría para siempre. Hubo momentos en que sintió que estaba perdiendo su identidad, como si el joven enérgico que amaba trabajar al aire libre estuviera desapareciendo. Comenzó a evitar los espejos, no solo por su sarpullido facial, sino porque no quería mirar a la persona que veía reflejada allí. Era alguien frágil, vulnerable, alejado de la imagen que tenía de sí mismo. Aún así, había pequeñas luces al final del túnel. Tu familia ha estado a tu lado desde el principio, ofreciéndote apoyo incondicional. Sus amigos cercanos también mostraron una preocupación genuina, aunque a menudo no comprendían del todo lo que estaba pasando. Estos lazos de amor y amistad serán fundamentales para ayudarte a superar los momentos más difíciles. Su madre, Rosa, nunca dejó de animarlo, incluso cuando él se negaba a salir de su habitación. Ella preparó comidas nutritivas, investigó recetas antiinflamatorias y lo cuidó con infinita paciencia. Su padre, Miguel, aunque menos expresivo emocionalmente, mostró su apoyo de manera práctica, adaptando las tareas de la granja para que Álvaro pudiera participar sin sobrecargar su cuerpo. Fue durante uno de esos paseos con David, su mejor amigo desde la infancia, que Álvaro se dio cuenta de algo importante. Todavía podía encontrar placer en las pequeñas cosas. Ver la puesta de sol sobre las colinas de Belchite, sentir el suave viento en su rostro y escuchar el sonido distante de los pájaros cantando le trajo una sensación de paz que no había experimentado en meses. Quizás no se pueda vencer la enfermedad completamente, pero sí se puede aprender a vivir con ella. Este momento de claridad marcó el comienzo de un cambio en su perspectiva. Álvaro comenzó a buscar formas de adaptar su vida a la nueva realidad. Decidió que en lugar de luchar contra el LS, intentaría comprenderlo mejor. Compró libros sobre enfermedades autoinmunes, vio videos educativos y comenzó a tomar notas de sus observaciones diarias. Descubrió que pequeños cambios en su rutina, como acostarse más temprano, evitar los alimentos procesados y hacer ejercicio ligero, podían marcar una diferencia significativa. Estos ajustes no fueron fáciles, pero le dieron a Álvaro una sensación de control sobre su vida. Se dio cuenta de que, aunque no podía controlar completamente la enfermedad, sí podía controlar cómo reaccionaba ante ella. Esta decisión simple pero poderosa plantó la semilla de una transformación que daría forma a su vida en los años venideros. El primer gran cambio en la vida de Álvaro fue su alimentación. Después de investigar sobre dietas antiinflamatorias, comenzó a adoptar un
menú basado en alimentos naturales, ricos en nutrientes y libres de procesamiento industrial. Reemplazó los carbohidratos refinados por granos integrales, redujo drásticamente su consumo de azúcar y comenzó a incluir más pescado, frutas y verduras en sus comidas. Su madre, Rosa, se convirtió en su mayor aliada en esta transición. Juntos, crearon recetas sencillas pero deliciosas, como batidos verdes y sopas nutritivas, que se convirtieron en partes esenciales de su rutina. Al principio estos cambios no fueron fáciles, sobre todo porque extrañaba mucho los alimentos que solía comer. Pero poco a poco su cuerpo comenzó a responder positivamente. Notó una diferencia significativa en su nivel de energía y se dio cuenta de que los brotes ocurrían con menos frecuencia. Era como si su cuerpo le agradeciera el cuidado extra. Además, Álvaro aprendió la importancia de evitar los alimentos procesados e industrializados que podrían desencadenar inflamación. Descubrió que incluso ciertas especias como el glutamato monosódico podían agravar sus síntomas. Aunque estas adaptaciones fueron desafiantes al principio, produjeron resultados visibles y le dieron a Álvaro una sensación de control sobre su vida. Otra adaptación crucial fue el uso consciente de protector solar. La fotosensibilidad asociada con el LES significaba que cualquier exposición prolongada al sol empeoraría los síntomas. Una vez salió a caminar sin la protección adecuada y regresó a casa con la cara hinchada y roja y con un intenso dolor en las articulaciones. Aquella experiencia fue una clara advertencia de que debía ser más cuidadoso. A partir de entonces, Álvaro comenzó a utilizar protectores solares de alto FPS, sombreros de ala ancha y ropa ligera, pero con protección UV, siempre que salía de casa. Esta precaución simple pero efectiva ayudó a prevenir los brotes relacionados con el sol y minimizó la aparición de erupciones faciales. También comenzó a planificar sus actividades al aire libre para los momentos en que el sol era menos intenso, como temprano en la mañana o al final de la tarde. Estos pequeños cambios comenzaron a marcar una gran diferencia en su calidad de vida. Se dio cuenta de que aunque no podía controlar completamente la enfermedad, podía crear las condiciones para que tuviera el menor impacto posible en su vida diaria. Fue un proceso gradual, pero cada paso traía consigo una sensación de logro y esperanza. A pesar de todas las adaptaciones que había hecho en su vida, Álvaro todavía sentía un vacío, la sensación de que nadie a su alrededor entendía realmente lo que estaba pasando. Su familia y sus amigos lo apoyaron increíblemente, pero sus experiencias no podían compararse con las de él. Necesitaba algo más, un espacio donde pudiera conectarse con personas que experimentaban los mismos desafíos a diario. Fue durante una búsqueda en Internet de tratamientos alternativos para el LES que Álvaro se topó con un foro en línea dedicado a pacientes con enfermedades autoinmunes. Curioso, decidió explorar el contenido. Para su sorpresa, encontró historias de personas de diferentes partes del mundo, cada una compartiendo sus luchas y victorias contra el LES. Algunos hablaron sobre brotes debilitantes, mientras que otros analizaron estrategias para controlar la enfermedad. Por primera vez, se sintió comprendido. El foro se convirtió rápidamente en un refugio para Álvaro. Pasó horas leyendo publicaciones, aprendiendo consejos prácticos y descubriendo nuevos enfoques para abordar los síntomas. Una noche, después de un brote particularmente difícil, decidió crear su propia cuenta y compartir su experiencia. Escribió sobre sus primeros años con LES, los cambios en su rutina y las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. Para su sorpresa, su publicación recibió docenas de respuestas de otros miembros, expresando apoyo y gratitud por sus sinceras palabras. Motivado por la reacción positiva, Álvaro comenzó a interactuar más activamente en el foro.
Participé en debates, respondí preguntas de nuevos miembros y compartí artículos y vídeos educativos que me resultaron útiles. Estas conexiones virtuales trajeron una nueva dimensión a tu vida. Se dio cuenta de que, aunque el LES era una enfermedad invisible para muchos, tenía un impacto tangible en la vida de miles de personas. Y al ayudar a los demás, también se sentía más fuerte. Con el tiempo, Álvaro comenzó a darse cuenta de que vivir con LES no se trataba solo de medicamentos y citas médicas. Era un viaje de autodescubrimiento y ajustes constantes. Inspirado por las pequeñas victorias que había experimentado durante sus caminatas con David, decidió invertir en hábitos que promovieran el bienestar físico y mental. El primer gran cambio fue en la dieta. Después de investigar sobre dietas antiinflamatorias, comenzó a adoptar un menú basado en alimentos naturales ricos en nutrientes. Reemplazó los carbohidratos refinados por granos integrales. Redujo drásticamente su consumo de azúcar y comenzó a incluir más pescado, frutas y verduras en sus comidas. Su madre, Rosa, se convirtió en su mayor aliada en esta transición. Juntos, crearon recetas sencillas pero deliciosas, como batidos verdes y sopas nutritivas, que se convirtieron en partes esenciales de su rutina. Además, Álvaro aprendió la importancia de evitar los alimentos procesados e industrializados que podrían desencadenar inflamación. Descubrió que incluso ciertas especias, como el glutamato monosódico, podían agravar sus síntomas. Aunque al principio estos cambios fueron desafiantes, notó una diferencia significativa en su nivel de energía y en la frecuencia de los brotes. Fue como si su cuerpo respondiera positivamente al cuidado adicional. Otra adaptación crucial fue el uso consciente de protector solar. La fotosensibilidad asociada con el LES significaba que cualquier exposición prolongada al sol empeoraría los síntomas. Álvaro comenzó a usar protectores solares de alto FPS, sombreros de ala ancha y ropa ligera con protección UV cada vez que salía de casa. Esta precaución simple pero efectiva ayudó a prevenir los brotes relacionados con el sol y minimizó la aparición de erupciones faciales. Con el tiempo, Álvaro comenzó a darse cuenta de que su viaje no se trataba solo de superar el LES. Se trataba de redefinir lo que significaba vivir con una enfermedad crónica. Sabía que sus limitaciones físicas eran reales, pero también entendía que no tenían por qué ser barreras insuperables. Por el contrario, podrían ser catalizadores de algo más grande. Inspirado por las conexiones que había hecho en el foro en línea, decidió crear contenido digital para ayudar a otros que enfrentan desafíos similares. Comenzó grabando videos sencillos en su dormitorio, compartiendo consejos prácticos de cuidado personal, estrategias para lidiar con los brotes y reflexiones emocionales sobre vivir con una enfermedad autoinmune. Al principio, se sintió vulnerable al exponer su vida personal de esa manera, pero pronto se dio cuenta de que sus palabras tocaban corazones. Comenzaron a llegar comentarios positivos, muchos de ellos de personas que podían identificarse profundamente con sus experiencias. La creación de contenidos se ha convertido en algo más que un hobby. Fue una misión. Comenzó a invertir más tiempo y energía en sus videos, buscando formas de hacerlos más accesibles e informativos. Aprendió técnicas básicas de edición para mejorar la calidad visual y sonora, además de estudiar estrategias para llegar a un público aún más amplio. Con el tiempo, Álvaro comenzó a diversificar las temáticas de sus videos. Además de discutir aspectos prácticos del manejo del LES, también abordó cuestiones emocionales y psicológicas relacionadas con la enfermedad. Habló abiertamente sobre sus luchas con la ansiedad y la depresión, compartiendo técnicas que había aprendido para lidiar con estos desafíos. También dedicó episodios a temas como la autoestima, la aceptación corporal y el impacto
de los cambios físicos provocados por el LES. Estos contenidos resonaron profundamente con su audiencia, muchos de los cuales enfrentaban dilemas similares. Se dio cuenta de que estaba creando algo más grande que él mismo, una comunidad virtual donde la gente podía sentirse vista, escuchada y comprendida. A medida que su audiencia crecía, Álvaro comenzó a recibir mensajes de personas de diferentes partes del mundo, agradeciéndole sus palabras sinceras y de aliento. Algunos de ellos dijeron que sus videos les ayudaron a superar momentos difíciles, mientras que otros dijeron que encontraron el coraje para buscar el tratamiento adecuado. Este impacto positivo le dio a Álvaro un sentido de propósito que nunca antes había experimentado. Sabía que aunque todavía enfrentaba desafíos diarios, estaba convirtiendo su dolor en algo significativo. Los eventos presenciales organizados por Álvaro marcaron un nuevo capítulo en su trayectoria. Comenzaron como una idea simple: reunir a personas que compartían experiencias similares para intercambiar conocimientos y apoyo emocional. Sin embargo, a medida que la idea fue tomando forma, se dio cuenta de que había allí un potencial mucho mayor. La primera edición del evento se celebró en Belchite, aprovechando los serenos paisajes de la ciudad como telón de fondo. Pese a las limitaciones presupuestarias, Álvaro logró reunir a unos 50 participantes, muchos de los cuales solo conocía virtualmente a través del foro online. Fue una experiencia emocionante y desafiante al mismo tiempo. Sabía que organizar algo de esta magnitud requeriría más que solo buena voluntad. Necesitaría una planificación cuidadosa y apoyo externo. Contó con voluntarios locales, patrocinadores y socios que creyeron en el impacto positivo del proyecto. Aún así, gestionar todos los detalles mientras lidiaba con su propia salud era agotador. Álvaro tuvo que vigilarse constantemente, asegurándose de no sobrecargar su cuerpo ni su mente durante los preparativos. A pesar de los desafíos, el evento fue un éxito. Personas de diferentes edades y orígenes vinieron a compartir sus historias, participar en talleres y aprender nuevas estrategias para afrontar el LES. Hubo conferencias de expertos médicos, sesiones de meditación guiada e incluso una feria con productos naturales y suplementos recomendados para pacientes con enfermedades autoinmunes. Sin embargo, el momento más memorable fue cuando Álvaro subió al escenario para hablar de su carrera. Estaba nervioso, pero también decidido a transmitir un mensaje de esperanza. Mientras miraba a la audiencia, vio rostros que reflejaban sus propias luchas y victorias. Habló de tiempos difíciles, adaptaciones necesarias y la importancia de encontrar un propósito incluso frente a la adversidad. Al finalizar su presentación, recibió un cálido y sincero aplauso. Muchos asistentes lo abrazaron después, agradeciéndole por inspirarlos a seguir adelante. Esa conexión humana fue un poderoso recordatorio de que no estaba solo y que juntos podían enfrentar cualquier desafío. En los últimos años, Álvaro comenzó a reflexionar más profundamente sobre su trayectoria. Aunque todavía enfrentaba brotes y desafíos diarios, se dio cuenta de que había encontrado una paz interior que antes parecía imposible. Había aprendido a aceptar que vivir con LES siempre sería una montaña rusa. Días buenos, días malos, pero eso no disminuía su capacidad de ser feliz. Continuó practicando yoga, comiendo saludablemente y priorizando el cuidado personal, sabiendo que estas elecciones eran esenciales para mantener su calidad de vida. Sin embargo, algo dentro de él cambió. Ya no se veía como una víctima de la enfermedad, sino como alguien que había aprendido a bailar con ella, incluso en los momentos más difíciles. Este cambio de perspectiva fue fundamental para su transformación emocional. Se dio cuenta de que, aunque no podía controlar completamente la enfermedad, podía elegir cómo responder a ella. Esta decisión
simple pero poderosa, le trajo una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Hoy, cuando camina por las calles de Belchite, Álvaro es recibido con cálidas sonrisas y palabras de agradecimiento. La gente reconoce sus esfuerzos por ayudar a otras personas que viven con enfermedades autoinmunes y lo ven como una fuente de inspiración. Él sabe que su historia no termina aquí. Continúa escribiéndose cada día, con cada nueva persona que conoce y con cada vídeo que graba. Pero también entiende que ya ha logrado mucho más de lo que jamás imaginó. Mientras contemplas la puesta de sol sobre las colinas de Belchite, sientes un profundo sentimiento de gratitud. Está agradecido por la familia que siempre ha estado a su lado, por los amigos que nunca lo han abandonado y por la comunidad global que lo ha acogido como uno de los suyos. Y sobre todo, está agradecido por haber encontrado el coraje para transformar su dolor en propósito. La verdadera superación, piensa, no es un destino, sino un camino continuo, y sabe que este camino todavía tiene mucho que ofrecer. Los eventos anuales organizados por Álvaro se han convertido en algo más que simples reuniones. Se han convertido en celebraciones de la vida y la resiliencia. Cada edición parecía tener su propia magia, como si la energía colectiva de los presentes creara algo más grande de lo que cualquier individuo podría lograr solo. En una de las ediciones más destacadas, decidió incluir una exposición de arte realizada por pacientes con enfermedades autoinmunes. La idea surgió durante una conversación casual con un asistente al evento, quien mencionó cómo la pintura se había convertido en una forma de expresar sus emociones y lidiar con los desafíos diarios de la enfermedad. Álvaro abrazó la idea de inmediato, viéndola como una oportunidad para resaltar la creatividad como una poderosa herramienta para la curación emocional. La exposición se instaló en una gran sala, con paredes cubiertas de lienzos vibrantes e instalaciones que contaban historias profundamente personales. Algunas obras eran abstractas y reflejaban la confusión y la incertidumbre de vivir con una enfermedad crónica. Otros eran realistas, capturando momentos de esperanza y superación. Mientras caminaba por la exposición, Álvaro sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que estas creaciones no eran solo arte, eran testimonios de luchas y victorias, formas silenciosas de decir, estamos aquí, estamos vivos. El impacto de estas actividades culturales fue más allá de lo que Álvaro pudiera imaginar. Los participantes compartieron que las exposiciones de arte y los talleres ayudaron a aliviar parte de la carga emocional que llevaban. Para muchos, fue una manera de reconectarse con ellos mismos, de redescubrir partes de su identidad que parecían perdidas. Álvaro también notó que al ampliar el formato de los eventos, estaba creando un espacio donde las personas podían celebrar quiénes eran, independientemente de sus limitaciones físicas. Esta constatación aportó aún más claridad a su misión. Sabía que aunque todavía enfrentaba sus propios desafíos diarios, estaba contribuyendo a algo mucho más grande que él mismo. Las conexiones humanas que se formaron durante estos encuentros eran palpables y comenzó a ver su viaje no solo como una batalla contra el LES, sino como una oportunidad para inspirar y ser inspirado. Una noche, mientras miraba el cielo estrellado, después de que uno de los eventos había concluido, sintió una profunda sensación de logro. Sabía que estaba en el camino correcto, aunque todavía quedaba mucho por aprender y crecer. A medida que pasaban los años, Álvaro se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de lidiar con el LES. Se trataba de redescubrir quién era y qué era lo que realmente importaba. Empezó a valorar aún más las pequeñas cosas de la vida, como los momentos tranquilos pasados con su familia, las conversaciones sinceras con amigos e incluso el silencio de las mañanas en Belchite.
Estos momentos sencillos se convirtieron en sus pilares, ayudándolo a mantener el equilibrio emocional en medio de las incertidumbres de la enfermedad. Aprendió a celebrar los días buenos sin desesperarse por los malos, entendiendo que ambos eran parte del mismo ciclo. Aprender a aceptar esta dualidad fue una lección difícil, pero transformadora. Se dio cuenta de que si bien la enfermedad había cambiado muchas cosas en su vida, también le había enseñado a ser más resistente, compasivo y agradecido. Cada desafío enfrentado, cada límite superado, traía consigo una nueva capa de sabiduría que de otra manera nunca habría adquirido. En uno de los eventos anuales que organizaba, Álvaro hizo algo que marcaría profundamente su carrera. Durante una sesión de preguntas y respuestas, una joven levantó tímidamente la mano y preguntó: ¿cómo encuentras el coraje para seguir adelante cuando todo parece perdido? Respiró profundamente antes de responder, sabiendo que la pregunta reflejaba algo que muchos allí estaban pensando, pero no tenían el coraje de expresar. Habló de los momentos oscuros que enfrentó, los días en los que pensó que no podía continuar. Dijo que el coraje no proviene de ignorar el miedo, sino de enfrentarlo y decidir dar un paso adelante de todos modos. Habló de las pequeñas victorias que acumuló a lo largo del camino, como aprender a cocinar una comida antiinflamatoria o simplemente levantarse de la cama en un mal día. Y enfatizó que la verdadera fuerza no está en ser invencible, sino en reconocer la propia vulnerabilidad y seguir adelante a pesar de ella. Cuando terminó de hablar, vio lágrimas en los ojos de varias personas del público. En ese momento supo que había tocado algo profundo, algo universal. Álvaro sabía que su viaje no sería comprendido por todos. Muchas personas a su alrededor todavía veían el LES como algo distante, una condición médica abstracta que no afectaba directamente sus vidas. Pero también sabía que ya no importaba. Lo que realmente importaba era el impacto positivo que estaba generando en las personas que conocía en persona, en los que veían sus videos e incluso en él mismo. Aprendió a aceptar que algunas preguntas nunca tendrían respuestas claras. ¿Por qué desarrolló LES? ¿Por qué tu cuerpo eligió luchar contra sí mismo? Estos misterios quedarían sin resolver, pero Álvaro se dio cuenta de que no necesitaba todas las respuestas para seguir adelante. En cambio, se centró en lo que podía controlar: cómo se cuidaba a sí mismo, cómo trataba a los demás y cómo convertía sus experiencias en algo significativo. Una mañana, mientras caminaba solo por los campos de Belchite, sintió algo diferente en el aire. Fue una sensación de ligereza, como si una parte invisible del peso que llevaba se hubiera levantado. No había ninguna razón clara para esto, ningún acontecimiento específico que pudiera explicar ese cambio. Fue simplemente un momento de paz, un recordatorio silencioso de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Hoy en día, Álvaro continúa enfrentándose a desafíos diarios, pero ya no parecen tan abrumadores como antes. Aprendió a reconocer los signos de un brote antes de que se volviera debilitante y ajustó su rutina según fuera necesario. Sabes que hay días en los que necesitas bajar el ritmo y eso está bien. La verdadera transformación, ahora se da cuenta, no fue eliminar obstáculos, sino aprender a vivir con ellos. Cuando mira hacia atrás, ve una versión de sí mismo que luchaba desesperadamente por volver a la normalidad. Hoy entiende que la normalidad es solo una construcción mental. Cada persona define su propia normalidad y la suya ahora incluye la LES como parte integral de quién es. Mientras observa la puesta de sol sobre las colinas de Belchite, sonríe. Siente gratitud por las lecciones aprendidas, las conexiones realizadas y la fortaleza que descubriste dentro de ti. Aunque todavía hay momentos difíciles, sabe que su historia es más que una batalla contra una enfermedad.
es una celebración de la vida, incluso con sus imperfecciones. Y en esta constatación encuentra su mayor victoria.